Buenas noches. De parte de la editorial de la Universidad de esta Sala a Distancia, les damos la más cordial bienvenida acá al Centro Cultural Español, El Farolito, a la presentación de este libro, de este volumen de cuentos, Yeso, del escritor Carlos Regueira Bonilla, para la EUNET. Es un gusto, es un placer tener la oportunidad, uno, de haber publicado esta obra, dos, de tener la oportunidad de continuar difundiendo, apoyando el trabajo de un texto, de un libro realmente valioso, de uno de los autores jóvenes que ha empezado a desarrollar una carrera importante desde diferentes ámbitos. El premio Alberto Cañas, el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, se fundó hace 7 años, en el 2018 fue la primera edición. Parte de los objetivos de la editorial precisamente era tratar de encontrar esas voces de la narrativa, cuento y novela específicamente, que estuvieran produciendo actualmente obras de calidad. El premio ha ido consolidándose poco a poco, se desarrolla, se realiza de manera anual. Justo ahora el 31 de mayo cerramos la nueva edición que fue convocada en género de cuento, precisamente el género que ganó hace 2 años Carlos. El premio está dotado con $2.500, la publicación de la obra. En este caso, además de que Yeso haya obtenido el Premio Nacional de Narrativa, Alberto Cañas obtuvo también ese año el premio Aquileo J. Echeverría de cuento. Así que estamos frente a una obra ampliamente valorada, podríamos decir, especialmente en un ámbito como el nuestro, donde a veces ciertos reconocimientos pues son un poco escasos o un poco esquivos, lo cual no es el caso específico de Carlos, porque además de esto, Carlos justamente con su ópera prima, 6 tiros, había obtenido el premio Joven Creación, también libro que en su momento pues también tuve la oportunidad de ver y conocer antes de que obtuviera el premio y de que fuera publicado. Igualmente, Carlos ha estado haciendo una labor de difusión importante en el ámbito de la literatura. Tuvo el programa El Placer del Texto en la Universidad de Costa Rica, donde desfilaron pues, gran cantidad de personas autoras de nuestro país, en los diferentes géneros, en diferentes ámbitos, y creo que fue un momento pues, particular de promoción de las letras. Para la editorial de la UNED es un gusto tenerte como parte de nuestro catálogo. Para nosotros particularmente estimamos que este libro viene a consolidar justamente ese objetivo del premio, de encontrar esas voces narrativas de gran calidad. Hoy precisamente vamos a conversar un poco en torno a este libro, y para eso tenemos la oportunidad de compartir acá con Laura Flores Valle. Laura es escritora, dibujante, filóloga, editora. Actualmente es editora de la editorial de la UNED. Dentro de las tareas que realiza justamente es editora de la Revista Nacional de Cultura, un trabajo magnífico, espectacular que realiza Laura y que vale la pena siempre destacar, porque la Revista Nacional de Cultura además es uno de los pocos espacios, el único espacio impreso de esa naturaleza, y el trabajo que ha realizado Laura realmente ha sido destacado y muy relevante. Además de eso, Laura obtuvo mención de honor en el premio Aquileo J. Echeverría con su ópera prima, el sur de cualquier parte, que reúne artículos, algunos de ellos de los que publicó durante muchos años en la extinta revista Paquidermo, y recientemente incluida en un volumen de crónicas muy importante, publicado también por Perro Azul, donde jugarán las niñas. Hoy Laura pues, nos va a comentar un poco en torno justamente a la obra Yeso. Entonces, sin más, bienvenidos Carlos, Laura, adelante. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias sobre todo por acompañar a Carlos en esta presentación de su libro Yeso. Para mí es un gusto enorme. Bueno, Carlos lo conozco y no lo conozco. Es muy curioso. Lo conozco, de hecho, desde y a partir de la Revista Nacional de Cultura, donde él envió textos al certamen permanente que mantenemos y resultó ganador en una oportunidad y también obtuvo una mención honorífica en otra oportunidad. Entonces, pues a partir de ahí, sin conocerlo personalmente, sino, ¿verdad?, a partir de lo que él escribía, fue que
lo fui conociendo. Fue una feliz sorpresa, una revelación, creo, leer lo que él hacía y luego, bueno, por supuesto darme cuenta del trabajo que él hacía en torno a la difusión de la literatura a partir del programa, que hace muchísima falta, un programa así, ¿verdad? Se siente muchísimo el vacío de ese programa que él producía y dirigía, y en el cual también creo que me entrevistó una vez. Pasé por la silla para hablar sobre la Revista Nacional de Cultura. Bueno, de nuevo, gracias de verdad por estar acá. Bueno, yo traté de plantear algunas ideas. No soy muy buena como para la cuestión así, ¿verdad? De ponerme a exponer, digamos, pero me puse, pues, por supuesto, a leer, tratar de leer a fondo el comentario de Carlos, y a partir de eso, pues, tracé unas ideas que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces voy a proceder a leer eso que escribí para esta ocasión. Este libro que tengo el gusto de presentar, Yeso, toma lo que algunas almas bien pensantes considerarían como piltrafas, y las cuelga en el aire, las moldea y las trabaja con testarudez y sensibilidad hasta crear textos de una sobrecogedora belleza. Al igual que el sopilote del primer relato, Recuerdo de Guerra, que sobrevuela la destrucción de un campo de batalla en algún poblado perdido de Centroamérica, la mano de Carlos es una sombra que, abro comillas, moldea vasijas en el aire. Creo que cada uno de los cuentos que componen este libro podría pensarse como una vasija, de hecho, una oscura concavidad desde donde emergen voces y relatos históricamente silenciados. El sopilote de ese primer cuento, además, nos regala un efecto interesantísimo. No sé si, bueno, ya ustedes habrán tenido oportunidad de leer el libro o, bueno, lo van a adquirir el día de hoy, espero. Ese sopilote sí nos regala un efecto, digamos, de primera entrada que es, para mí es hermosísimo y también muy impactante, que es la visión panorámica sobre el paisaje y las gentes, una mirada que relativiza la importancia que los humanos tenemos dentro de la cadena alimenticia, o que creemos tener, y con ello el concepto elevado que tenemos de nosotros mismos. La mirada del sopilote, el espíritu del sopilote, tiene además la grandeza de recoger del suelo aquello que de otra forma quedaría hundido en el barro y en el olvido. Entonces, para mí esta primera imagen que abre el libro es potentísima, es de una potencia inmensa y de un simbolismo también muy profundo. Cito aquí el texto. En sus años, el sopilote nunca había visto tal conmoción del trópico, bandadas en desbandada como puntos verdes en gritería, reses despavoridas trotando torpemente sin saber hacia dónde, todos los perros ladrando, y los árboles que crujen en una enérgica advertencia. Y, como hormigas de dos patas, una tras otra, vio adentrarse a las gentes en los agujeros que habían empezado a excavar en cuanto cundió la noticia de la guerra. Bueno, esta es una imagen que además ahorita es tremendamente presente, creo, en nuestra mirada en este momento. La obertura de este libro establece algo fundamental, una mirada desde arriba, la del sopilote, y una mirada desde abajo, a ras del suelo, la de la niña. En medio de ambas perspectivas se juega la vida, eso es lo que pienso yo. La palabra sopilote, recordemos, viene del náhuatl sopilotl, término que está compuesto por sol, inmundicia, y piloa, colgar. Los sopilotes son aves que se llevan por el aire las piltrafas de animales muertos. El sopilote que aparece en la portada del libro, en la cubierta, planeando sobre columnas de humo en una potente ilustración de Esteban Astorga, es una declaración de intenciones, creo yo. Recordemos además que en la cosmogonía Brivli, el sopilote recibe un encargo al final, al cabo de la enorme labor de Cibú, que es que él debe limpiarlo todo, además del honor de cantar el primer sorbón, el primer canto, antes, con el que se anuncia y se celebra que el mundo está listo para su primer amanecer. El sopilote de este primer, y este bicho quiere participar, el sopilote de este primer cuento, su mirada prepara el terreno para lo que presenciaremos en los demás textos. Yeso es un libro que reflexiona sobre las miserias humanas y huye de una escritura simple, diáfana y domesticada.
evita la autocomplacencia de un minimalismo facilista y muy en boga. La de Regueira es una escritura potente, una escritura que dinamita consensos y lugares comunes, y que en distintos puntos y medidas siempre termina doliendo. Es decir, tiene un efecto tremendo en las personas, o al menos en la experiencia de lectura, creo yo. Aquí cito, con todo el dicho, una parte, un fragmento dice: el valle es una olla que hierve y levanta la tapa, y salpica su caldo incandescente sobre todo el pueblo. La guerra es así, una historia que nunca podemos narrar. En el fondo del refugio se vive el terror, lo mismo que en todas las trincheras que el sopilote mira aún desde su altura, colmadas de larvas apretujadas y llorosas. Esa perspectiva del sopilote sobre los seres que deambulan allá abajo, esas larvas apretujadas y llorosas, dice. Bueno, el sopilote, naturalmente atraído por la putrefacción, limpia el suelo de cadáveres y los eleva. El estilo de escritura de Yeso opera de la misma manera. Hay como una idea de rescatar y elevar, no sé cómo, más o menos es lo que yo interpreto, lo que yo planteo. A través de los 11 cuentos que incluye, Yeso explora las violencias a partir de las cuales se ha construido el país que habitamos. Esclavitudes pasadas y esclavitudes contemporáneas se suceden ante nuestros ojos y nos demuestran que la tierra que habitamos es cualquier cosa menos diáfana. Hay un traslape entre la historia pasada y la historia actual, una continuidad. En Sichuan, cuento en el cual se relata la llegada al país del antepasado chino del narrador para trabajar en las haciendas de la oligarquía y en las obras del ferrocarril, queda plasmado el saldo humano que deja el progreso. Y ahí cito, me disculpo por la pronunciación, Xiaohu, el 272, Suxian y otros 400 más atraviesan el valle a pie hasta las obras de construcción del ferrocarril, donde estarán por meses haciendo explotar la selva hasta que alguno muera o logre escapar. Esas son las alternativas. La violencia es el lenguaje que nos articula como país, aunque no queramos reconocerlo. Y eso no solo lo pone en evidencia, sino que celebra las pequeñas insurrecciones y las fugas, honrando las cicatrices de ancestros sublevados y las sonoridades de su lenguaje, sus texturas. Ahí cito: en medio del rumor de un chapoteo que no parece venir de sus pies sobre los charcos, sino de otro lugar o de otro tiempo, Suxian huye hacia atrás, en medio de la noche, acumulando paisaje, cortando la selva, como si una deidad le abriera la trocha. No siente las espinas ni las piedras, y los troncos más gruesos se doblan como cañas a su paso. Corre de espaldas, pero no tropieza, solo corre y corre como una ráfaga de viento. Este delirio, este sueño de Suxian, después de caer ahogado por un terraplén, prefigura la huida, la verdadera fuga que se consuma más adelante y que cierra la historia. Y ahí leo: Suxian, mi antepasado, se despierta al escuchar los tiros, oye las balas atravesar a sus compañeros y entiende de inmediato que tiene que huir por su vida. Se arrastra en la oscuridad. Las tablas del rancho, carcomidas de humedad y comején, ceden a sus patadas. Logra abrir un hueco en la pared y por ahí se escabulle. Yeso habla de la violencia, marcada con fuego y metralla en el cuerpo de chinos y de indígenas, de mujeres. Reivindica la sangre y la memoria de esas minorías que, cito Carlos, hicieron ricos a los oligarcas de este país. De hecho, en cada uno de los relatos se desarrolla una aproximación específica a uno o varios tipos de violencia. En San Francisco de Terraba, por ejemplo, asistimos a la violencia perpetrada por la religión católica y sus estructuras coloniales de despojo y alienación cultural. Bautizada ya con un nombre cristiano, la protagonista de este cuento expía la culpa de haber intimado con un frailecillo joven y camina de rodillas contra la pendiente, rumbo a las cruces, mientras recuerda invasiones y persecuciones. Se trata de una mujer que, abro comillas, por más que lo intenta con todo su ser, no logra recordar la palabra que daba nombre al pulpo en la lengua de su madre. Es decir, ella ha sido despojada incluso de su lengua materna. La violencia de género, por su parte,
queda brillantemente expuesta en el cuento titulado El relato. María, la protagonista y narradora, es una estudiante joven a la que sus padres regañan por llegar tarde a la casa y que intenta explicarles el motivo de su retraso. El asalto del bus en el que viajaba y el asesinato en manos de delincuentes de un viejo cochino, ¿verdad? Y pandereta además, como sus papás, que al subir al bus se le queda viendo las tetas y se sienta detrás de ella. Los diálogos entre los asaltantes y el sujeto que va detrás de ella, quien es profundamente creyente, ¿verdad? Evidencian la similitud de dos universos aparentemente antagónicos, pero igualmente violentos. María, con todo el peso histórico que su nombre le otorga, experimenta además la paradoja de tener que llegar a su casa y enfrentar la desconfianza de sus papás, el interrogatorio, la puesta en duda de su relato. En el cuento titulado Piques queda plasmada la violencia estructural del capitalismo en sus términos más crudos, los despojos humanos de la marginalidad. El carro de pelleja vale más que la vida de Willy y del mae que Willy atropella por salir huyendo de los policías en un pique. Cito: de pronto de la nada se me atraviesa un mae. No sé si quería cruzar o si venía caminando borracho a la orilla de la pista, pero cuando me di cuenta ya lo tenía estampado contra el parabrisas. Una chorcha de baba, sangre, bilis y sepa qué. A la velocidad que yo venía no debe haber sentido el bombazo. Al menos se fue sin sufrir, digo yo. El tráfico de la moto quedó atrás, seguro remontando los pedazos. Y aunque Manfred sea mi amigo del alma y me apadrina ante pelleja, yo no tengo cara para decirle que le sale el transforme, el carro. Ese más es capaz de mandar a matarme. En vida útil, por ejemplo, asistimos a la violencia del extractivismo científico. Cito: iba, ese lugar que se describe en el cuento, iba a ser la utopía de la cooperación científica, el reino de los laboratorios que sería un laboratorio en sí, un enorme experimento de expansión colaborativa del saber, donde especialistas de todo el mundo vendrían a desarrollar los más grandiosos avances en convivencia armónica con la naturaleza y con sus pares de otras disciplinas, según los panfletos promocionales. Pero el lugar nunca llegó a habitarse como se había planeado. Hubo problemas de transferencia de fondos internacionales hacia este paraíso fiscal y los pocos que habían acudido con la intención de establecerse para realizar sus experimentos, una vez que se desató la pandemia, regresaron a sus ciudades en cuanto pudieron. Ese enclave fantasma, metido en el bosque, rodeado de un volcán en erupción y vegetación que se expande sin tregua, ese paraíso fallido parece una alegoría del país que habitamos. O así lo leo yo. Es una farsa que el dicho ya ingresó totalmente en el cuerpo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, digo que es una alegoría como del país que habitamos. Y que pone en escena la farsa, ¿verdad?, del progreso o de la idea del progreso. El espeso exotismo de un país hinchado por la especulación y los sobreprecios. Un cascarón verde tirado a su suerte. El glamour del cosmopolitismo científico encubre, además, prácticas totalmente extractivistas. Es, diría yo, la gentrificación de los saberes. La violencia de las empresas constructoras y las transnacionales, ahí no queda títere con cabeza, ¿verdad?, como dicen. Y es una maravilla poder leer eso tan condensado y tan bien escrito, ¿verdad?, porque uno no siente que está ante un panfleto, que es el riesgo que se podría, ¿verdad?, en el que podría uno caer, sino que uno está frente a otra cosa, frente a literatura de gran calidad. La violencia de las empresas constructoras y las transnacionales, sus prácticas cuestionables, quedan plasmadas en el cuento titulado Altas Horas, con la historia de Daniela, una joven que trabaja como traductora en un call center y que se ve envuelta en una extraña maraña de acontecimientos que involucra la muerte de un trabajador del edificio de apartamentos que construyen a unos cuantos metros de su casa. Las órdenes siempre vienen desde arriba y ella misma es víctima de ese esquema vertical, esa borrosa autoridad que la inhibe y aplasta sin derecho a quejarse. Ella también es un cuerpo vaciado, una voz que se estrella en el silencio y en la soledad. Los textos de Regueira buscan las heridas y las exploran, sin pudores ni culpas. Nos brindan una panorámica descarnada
ser costarricense y de su historia, sin edulcorantes, sin ingredientes artificiales. Es un legítimo y sabrosísimo esencial Costa Rica, pero del bueno, ¿verdad? Para ir cerrando, me gustaría recalcar que los dos textos que abren Yeso marcan un lugar de enunciación que, me parece a mí, es fundamental en el proyecto de escritura de Carlos. Y todo esto que digo son hipótesis, porque como les digo, yo a Carlos no lo conozco mucho, es a partir de lo que leo, ¿verdad? Que voy elucubrando. Ahí ustedes confrontarán las cosas. Más que tico, sea lo que sea que esto signifique, Carlos se asume y asume su proyecto de escritura como centroamericano y atravesado por la herencia china de sus ancestros. En ese nudo de destinos y azares pueden rastrearse los elementos fundantes de una escritura que se desplegará con potencia y elegancia a lo largo de los 11 relatos que componen el libro. El de Regueira es, insisto, un proyecto literario basado en un principio fundamental: dinamitar la idea de nación costarricense, instalada a través de discursos fundantes, y hacerlo desde la voz de quienes históricamente han sido excluidos del relato oficial: los migrantes, las mujeres, los jóvenes, las clases trabajadoras. Las mujeres, por cierto, son especialmente relevantes en estos textos: trabajadoras, estudiantes, lesbianas, indígenas. En todo lo que escribe Carlos, la huella femenina es profunda. Según él mismo lo relata en la nota del autor, al final del libro, recuerdo de guerra partido de la memoria de Tita, dice, mi abuela materna, aunque este cuento no representa en modo alguno su vivencia. Mi madre le hacía muchas preguntas a mi abuelo. Esas preguntas fueron la semilla que germinó en Sushian, que es un cuento maravilloso. Es decir, si este libro fuera solamente los dos primeros relatos, ya solo eso le hubiera merecido los premios que le han dado, creo yo, porque es de una potencia estremecedora, insisto. La guerra y la historia oficial, además, han sido cosa de hombres, ¿verdad? Todos lo sabemos. Regueira lo sabe. La escritura de estos cuentos sin duda busca honrar ese linaje femenino y celebrar la vida de las compañeras y las amigas. Concluyo diciendo que el riesgo de la panfletaria, como dije hace un ratito, en el tratamiento de temas, atmósferas y personajes, queda totalmente aniquilado por la inteligencia y la sensibilidad con la que Carlos va armando las historias. Sus cuentos son una argamasa que reúne los huesos rotos de quienes fueron obligados a poner su cuerpo y su vida en la construcción de una idea de nación. Su escritura rompe, en fondo y forma, con la estética de los discursos oficiales, que sofocan y aspiran a construir armonías y consensos. Una danza alrededor del lenguaje, eso es lo que sucede en Yeso. Ese sopilote que se eleva, explora las entrañas y las vergüenzas del país, con el mismo aplomo de los esclavos que se armaron de valor para escapar. Hay majestuosidad en la huida, pero hay sobre todo una dedicada y consciente labor de escritura a partir de los restos que la historia ha dejado podrirse debajo de la mesa. Su Xian, el esclavo chino, abre un hueco y se escabulle. Me atrevo a decir que Regueira lo sigue, que todos los días de su vida corre detrás de su ancestro. Y no solo eso, me aventuro a afirmar que toda su escritura es un ajuste de cuentas con los capataces, los mercaderes y los oligarcas que intentaron borrar la humanidad de su tatarabuelo, los Lafaychines y los Otto Hube. Regueira recoge a su Xian y lo eleva, no permite que la oficialidad lo siga tratando como carroña, como un número, como un despojo. El resultado de esa danza es este libro, que sin duda alguna merece todos y cada uno de los reconocimientos y los elogios que ha recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo había considerado la posibilidad de que nos encontráramos antes de esta presentación, pero creo que estuvo bueno no haberlo hecho para que fuera así, ¿no? Como sorpresiva los comentarios. Te los agradezco mucho. Agradezco también a Gustavo y a ustedes por haber venido, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa. Las presentaciones de libros son actividades ingratas. Por lo general, en este momento
que suele hacerse es que el autor o autora lee un fragmento del texto, pero como a mí me gusta llevar la contraria, voy a hacer otra cosa. De hecho, yo quería hacer otro texto. Quería hacer un texto que se titulara Estado de la Cuestión y que abordara un poco lo que está pasando, ¿no? Un genocidio en curso en Gaza, el colapso del ecosistema planetario, las deportaciones masivas, y una mirada personal también sobre eso, que hablara también sobre la lluvia, sobre los grandes aguaceros, sobre, digamos, esta maravilla que me produce de manera renovada los múltiples verdes de este territorio, pero no pude hacer ese texto que tenía pensado. Precisamente he de confesar por lo abrumado que me siento por este estado de la cuestión, ¿no? Así que en lugar de eso decidí imprimir un texto que había escrito hace un año más o menos. Lo escribí cuando estaba en China y que es una suerte de exposición de algunas de las nociones que me atraviesan sobre la escritura. Así que, voy a compartirlo con ustedes. Me compré una libreta, se titula Parapeto. Me compré una libreta del tamaño de mi mano. En ella garabateo estas palabras mientras camino por Chengdu en la noche temprana. Escribo en cursiva con una técnica de continuidad del trazo que perfeccioné en los buses. Voy dando pasos lentos, de zancada larga, mientras, ojo a este verbo, pergeño este terzo texto. Contra el frío rotundo de los últimos días, ahora hay 10 grados Celsius y el cuerpo lo sabe. Así como los cuerpos del público en general, que también ha salido esta noche de vísperas de Año Nuevo del calendario lunar. Pero este texto no es acerca de estas calles, sino de caminos más despoblados y abstractos, sin bicicletas de alquiler ni tiendas de conveniencia. Elijo este procedimiento como punto de partida porque configura un cuerpo, explicita la escritura como un acto material, concreto, palpable, pero a la vez extraño, incómodo, anómalo, artificioso, fuera de lugar. Y con los ojos, los pies, las manos temblorosas y ateridas, los oídos inadaptados puestos afuera, es decir, en diálogo tenso, turbio, titubeante, con lo que no es literatura, así, aunque no lo parezca, dibujo un mapa. En noviembre de 2021, la gente de la revista Rapallo de Buenos Aires, Argentina, me invitó a participar de un ciclo de conversaciones con personas que se dedican a la literatura y en particular a la poesía, a partir de 3 detonantes: mapas, políticas y prácticas. Emilio, que era mi contacto en el intercambio de correos electrónicos, en algún momento añadió: de Costa Rica no sabemos nada. Entonces, torpe de mí, asumí la propuesta del mapa no literaria, sino literalmente, y emprendí una descripción del carácter ísmico de Centroamérica, que conecta 2 masas continentales, pero también 2 océanos, y una aproximación a 4 regiones culturales, más cerca del panfleto turístico o de la entrada de una enciclopedia de vago tinte antropológico que de un ensayo que problematizara o expusiera mapas, políticas y prácticas del campo literario. A pesar de estos defectos, tiempo después, en 2023, incluyeron la transcripción de mi intervención junto a las de otras charlas virtuales, sumaron algunos otros ensayos y exposiciones y editaron un libro que se titula Rapallo Conversa, Mapas, Políticas y Prácticas. Incluye textos de Gabriel Cortiñas, de Argentina, Laura Jaramillo, de Colombia, Estados Unidos, Violeta Kesselman, de Argentina, María Salgado, de España, Diego Sequera, de Venezuela, Nicole Brossard, de Canadá, Kamau Bradway, de Barbados, Estados Unidos, y Gertrude Stein, de Estados Unidos, Francia. Y ahora, leyéndolo, pienso en el texto que quizás debía haber escrito,
Uno en el que reflexionara mejor acerca de mis prácticas de escritura, por qué, con quiénes y contra qué escribo, porque este es sin duda el eco de esa lectura. No creo que alguien se haga escritor para reforzar valores o perspectivas comunes de la realidad, dice Nicole Brossard en Política Poética. Anoto palabras que quieren ser conceptos, las circundo, las conecto, como quien traza un diagrama de algo que no está, pero que se intuye. Así como salí a caminar sin rumbo, empiezo a escribir sin una idea clara y precisa, premasticada, y más bien avanzo al tanteo. Un eje de mi escritura, una de las primeras palabras que escribí al pensar en esto, tiene el nombre de violencia. Frente a una idea de país pacífico, edulcorado, me interesa pensar en la sangre y en la muerte que sedimentan y sedimentaron el pasado y el presente. Porque la historia de la violencia me marca de manera personal, pero también porque me interesa desdecir el silencio que la oculta. La abolición del ejército como acción estratégica para la consolidación en el poder del grupo vencedor tras la Guerra Civil de 1948 sirvió a la construcción de una narrativa que presentaba al país como una supuesta vocación pacifista. Este discurso fue instrumentalizado para lograr docilidad y sumisión y estuvo acompañado de persecución política, exilios y ejecuciones extrajudiciales ejemplarizantes contra el bando derrotado. Frente a la construcción de ese relato mítico de paz que resulta efectivo y funcional al poder, procuro pensar en la historia y el presente de la violencia en diferentes escalas, en diferentes direcciones. Pero no solo me interesa en un nivel temático, no solo tengo interés en narrar hechos violentos, me atrae también la violencia verbal, la potencia poética del insulto, por ejemplo, o de las palabras hirientes, someter a violencia el lenguaje, la desarticulación, el desmembramiento de la frase. Por otro lado, la violencia apela a la carnalidad, a la fragilidad de los cuerpos. Y cuerpo y material constituyen otro eje de mi escritura. Los cuerpos no solo son objetos de violencia, sino también sujetos de placer. De nuevo, no solamente me interesa el cuerpo como tema adentro de las palabras, sino también afuera, produciéndolas, hilvanándolas, caminando. Aunque se trata de una unidad, no siempre se tiene en cuenta, escribimos con el cuerpo. Me importa la materialidad tanto del acto de escritura como del acto de lectura. Esto está evidenciado en especial en trabajos como el pop-up Adelante Adentro, el poema cúbico Ya Fue y los juegos proyectados en un texto inédito que se titula Salidas en Falso. Me siento seducido por la idea de una coreografía de lectura, una propuesta de partitura de movimiento que cuestiona el estatus quieto, solemne y abstracto del acto de leer. Escribo contra la solemnidad y contra cierta noción de la literatura como actividad elevada, suspirante y evanescente, de pedestal y bombín. Los dichos atacan. Escribo contra la solemnidad y contra cierta noción de la literatura como actividad elevada, suspirante y evanescente, de pedestal y bombín, de declamación grandilocuente. A la idea del docto autor que piensa y luego existe, opongo mi cuerpo deseante y hambriento, pero también las sonoridades del habla común, la creación colectiva del lenguaje de la calle, con quien dice de qué jugar solemnidad, no seas tan come mierda. Sin embargo, aunque me gustan la noche, la calle y las drogas, también soy un cultivador del léxico y la sintaxis, y estoy rabiosamente en contra de no explorar todas las posibilidades de la lengua, las que se entotorotan en la zona roja y las que refulgen en un diccionario en llamas. Movido por la sed, la curiosidad y la inquietud, me gusta sacar a bailar todos los vocablos, los niños y los toscos, los que se creen la raspicha y los que se dan cuenta de que en veces la vida no es como queremos. La posición más coherente conmigo mismo y con lo que he resultado ser se me parece al ejercicio de una suerte de avinagrado barroco caribeño con tos, fruto de una lectura sistemática de una tradición literaria, pero materializado aquí, encarnado en estas carnes que han sudado estos humores y bebido birra caliente y café raro.
Góngora y la factoría. Porque aborrezco de cierto facilismo de escribo como hablo, pero sin soltura, ni gracia, ni juego, ni ritmo, sin conflicto con la lengua. La claridad no es un atributo que me resulte deseable para mi literatura. Busco el extrañamiento, el ruido de la estática en la transmisión de radio, cierta dosis de incomodidad. Me interesa pensar en la intervención de las corporalidades lectoras porque considero los textos como incompletos hasta que se cruzan con alguien que leyéndolos los hace y haciéndolos se mueve y se conmueve. Concibo los textos no como esferas cerradas, sino como tejidos porosos, permeables, llenos de pelusas y adherencias, producto de la fricción, de la ficción, del artificio. Imagino granos como recovecos, partículas que funcionan como espacios donde habita una rareza adentro de un paréntesis, detrás de un adjetivo, como una canción que se tararea incompleta en espera de una complicidad que la termine o sepa reconocerla y celebrarla para cantarla en conjunto. Aunque la lectura y la escritura son actos aparentemente solitarios, implican una vocación de comunión. Escribo también entonces como una continuidad de la conversación por otros medios. Y escribo contra la simplicidad, que es un valor estético, pero también un proyecto político. Escribo contra la idea del labriego sencillo que está en el himno nacional. En cambio, me interesa lo raro y lo difícil. Por eso, entre otros motivos, estudio chino y no italiano. Y en esa ocasión, por la dificultad y la rareza, me construyo a mí mismo y lo que hago. Me gusta pensar en la arquitectura de los textos, es decir, en cierta proyección imaginaria, en cierto diseño de estructuras. Imagino los textos como péndulos, como espirales, como serpientes enroscadas, como círculos, bosques, caídas, erecciones, páginas arrancadas o sopas de letras. Son metáforas, claro, pero hacen parte del nivel estructural, constitutivo de mis escritos. Pienso pertinente la idea de arquitectura como diseño que se encamina hacia la materialización, que se ocupa del cómo y con qué materiales se construye, no solo en el nivel semántico de las palabras o en la estructura narrativa, sino también en la tipografía, las técnicas de impresión, el papel, la disposición de las palabras en la página, su dimensión visual. Elijo estos procedimientos para apartarme de cierta estética simple y facilona que me parece dominante entre mis contemporáneos, que atribuyo a la influencia del discurso publicitario, de la sobreexplicación de la narrativa audiovisual de moda y la ligereza de las llamadas redes sociales, las cuales afianzan además una sobreexposición del yo que detesto. Contra la burda, diáfana autorreferencialidad, elijo la ficción, la refracción y el extrañamiento. Cuando me pregunto por qué elegí en la conversación a la que me invitó Rapallo a hablar de 4 de mis ancestros, me respondo que había en ese gesto una intención de acuchillar la idea de país y de nacionalidad. Por un lado, esto deriva de la conciencia de las migraciones más o menos forzosas y esclavitudes que me conforman. Formas silenciadas de violencia, pero también quiere ser una apuesta política por trascender los límites de lo nacional. Me siento más centroamericano que costarricense y la idea de nación, en cambio, me parece la consolidación institucional del proyecto político de las élites criollas en complicidad con las potencias coloniales y neocoloniales. Cada salvadoreñismo, entonces, cada chinitud en mi escritura es puro tráfico ilegal transfronterizo contra los muros que circundan la idea de país. Todo esto, todo lo ya dicho, la intervención misma en el ciclo de Rapallo Conversa, entonces, hacen parte de una apuesta política, no solo direccionada hacia esa especie de internacionalismo al que pretendo aludir en el párrafo anterior, sino también como un atentado contra el statu quo, contra cierta conformidad con el orden de las cosas. Escribo con un afán de ruptura, pero además como un acto de resistencia frente a la lógica de la productividad y el consenso de la explotación capitalista. Escribo para ejercer y celebrar el ocio, la tristeza, la amargura, el dolor y el placer. Escribo para divertirme y para divertir a otros, a otras, a otros. Para no trabajar, es decir, para enfrascarnos en el delirio y el goce, en la imaginación y el pensamiento, como compensación por el tiempo, el talento y la energía que tuvimos que vender para seguir existiendo.
Por eso concibo los premios literarios como una forma de recuperación, como cuando Durruti asaltaba bancos para repartir el dinero entre sindicatos en huelga. No los busco porque me interese el acotado y dudoso prestigio que otorgan. Los pienso más bien como una elaborada artimaña para financiar el ocio, que no consiste solamente en la contemplación, en la quietud. Escribo porque me interesa producir y trabajar, pero en otros niveles, de otras maneras, que procuran escapar de la cuantificación mercantil. Escribo, como ha de ser evidente a estas alturas, con una enorme ingenuidad. Salgo de nuevo, libreta en mano, a deambular por las calles ahora despobladas después de transcribir los párrafos anteriores, como un cetáceo que entra y sale del texto para respirar. Han pasado algunos días desde los primeros garabatos, pasó el festival de primavera y ahora es un año nuevo. La gente está de vacaciones, muchos de los comercios están cerrados y aunque subió la temperatura, hay menos gente afuera. Camino por calles nuevas, desconocidas, como si intuyera que detrás de alguno de estos edificios se puede encontrar la clave para cerrar este escrito. Hay un gajo de luna contra el cielo en el que no se ven estrellas, pero están, quizás. Su eco de luz, al menos, continúa salpicando el espacio, aunque la ciudad lo niegue. Entonces, pienso que escribo porque carezco del talento, la disciplina o los recursos para hacer cualquier otra cosa. Pero miro el cielo, el gajo de luna, la aparente ausencia de estrellas y pienso que tal vez, solo tal vez, escribo para imaginar lo que está ahí, pero no vemos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Laura, por esa lectura que hiciste, bastante acertada. Coincido con el tema también de los dos primeros cuentos, que son muy potentes. Estos 11 relatos que conforman Yeso, además, ofrecen parte de esto este manifiesto que nos has compartido hoy, Carlos, que nos abre muchísimas perspectivas. Es una suerte de llaves o claves para, de alguna manera, acercarnos a Yeso y a este caleidoscopio de opciones que son estos 11 relatos que aparecen por acá. Laura y Carlos dijeron que hoy no se iban de acá si el público no tenía preguntas, o más que preguntas, un comentario, ¿verdad? Tenemos antes del cierre, ¿verdad? Pasamos al espacio de preguntas o comentarios. Si hay alguien. Bueno, se cerró el espacio de preguntas o comentarios. Siempre hay que cerrarlo rápidamente porque si no luego puede surgir ese comentario, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Un poco como los bichos esos que circulan por acá. Los libros, antes de despedirme, siempre menciono que los libros son esfuerzos colectivos, tanto lo que está en la materialidad del libro propiamente y lo que está alrededor del libro. Y conviene siempre mencionar y destacar todo el trabajo que está detrás de las personas que participan en los procesos. Laura lo mencionaba, y voy a mencionar que ustedes lo pueden observar, la maravillosa portada, la imagen, diseño de Esteban Astorga Monestel, el diseño del libro propiamente de Alex Molina, de la editorial de la UNED. El trabajo para estar hoy acá también, por supuesto, como siempre, agradecer profundamente al Centro Cultural de España, que nos abre las puertas para colaborar, a Laura, que trabaja acá en el centro y que siempre tiene este espacio y nos abre las puertas justamente para poder compartir el trabajo, los textos y demás. De parte de la UNED, a Carolina, que trabaja en la edición y la promoción editorial, Carolina Arias, a quien agradezco, a los compañeros, colegas del área de ventas, Alberto Montalbán y a Gabriela Solórzano también, que nos acompañan en este proceso, porque todo eso es parte justamente de poder compartir con el público y de tratar de llevar el trabajo que se realiza desde una editorial pública, universitaria, en este caso, a la comunidad, al país, que es parte del esfuerzo que nosotros tenemos. Reitero, Carlos, la alegría que nos produce en la editorial
y a la comunidad en general, diría yo, del medio editorial y literario de nuestro país, contar con tu trabajo, contar con tus textos. Agradecemos la confianza que has depositado en la editorial, de parte de la editorial de la Universidad Estatal de Distancia. Por supuesto, les agradecemos nuevamente su presencia. Evidentemente, el libro está a la venta y no pueden retirarse sin la firma de Carlos, ¿verdad? Así que los invitamos a adquirirlo. Y si no hay más, Carlos, si no me equivoco, también creo que nos vas a convidar un vino, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces y muy buenas noches.